Bienvenidos a su espacio San Oscar Romero. En esta ocasión escucharemos extractos de la homilía del 6 de agosto de 1978 referente a la solemnidad del Divino Salvador del mundo. Hijo de Adán, hijo de la naturaleza humana. Pero la Biblia, que además de este sentido que todo hombre puede llamarse a sí mismo hijo de la humanidad, hijo del hombre, le da un sentido de eminencia. Hijo de hombre, llama a Dios al profeta que está hablando aquí. Hijo de hombre es un hombre eminente, un hombre misteriosamente singular, y por eso lleva consigo también un sentido colectivo que lo explica maravillosamente el profeta Daniel en la lectura de hoy. El pueblo de los santos del Altísimo, y aquel panorama escatológico de un juicio que se prepara, sillas abundantes donde se van a sentar los hijos de la santidad del Altísimo, y el Hijo de Hombre que viene entre las nubes, una sola cosa: el pueblo de los escogidos, el Hijo de Dios rodeado de hombres que han sido dóciles a su seguimiento, la santidad que será coronada de gloria y a la que Dios dará el juicio de la historia. Cristo anunció también que los que le sigan se sentarán en las sillas de las tribus de Israel para juzgar a los habitantes de esas tribus y a todos los habitantes del mundo. El Hijo del Hombre entonces tiene un sentido de colectividad. Es Cristo, cabeza, modelo, ejemplar de toda una raza de redimidos. Es Cristo con su pueblo salvado. Y por eso esta palabra Hijo de Hombre, ya sea en sentido individual como en sentido colectivo, tiene una profunda significación mesiánica. Cristo usa esa palabra cuando habla de su gloria. Frente al tribunal de los sacerdotes, anuncia que verán al Hijo del Hombre descender entre las nubes con la majestad de Dios. Y otras veces dice, verán al Hijo del Hombre humillado como el siervo de Yahvé, sobre el cual Dios deposita los pecados de la humanidad para redimir a ese pueblo. Es un pueblo humillado, es un pueblo glorificado, que se identifica con esa cabeza, Cristo, y que puede decir Cristo es el Hijo del Hombre. Todo el cristianismo, con Él a la cabeza, esperanza de redención y coronación de gloria. Todo eso significa en esta mañana nuestro divino transfigurado. Cuando en la cumbre del Tabor se presenta también el Hijo del Hombre, nos está dando en el breve relámpago de aquella noche de oración la esperanza, el anhelo de felicidad, de alegría, de salvación que el pueblo lleva en su corazón. Y cuando en esta mañana o ayer por la tarde en el hermoso trono de la bajada veíamos la figura de Cristo transfigurado, y el Evangelio nos ha recordado que no solo es la imagen de este 6 de agosto de 1978, sino que fue historia en una noche de oración, cuando rodeado de profetas, de conductores del pueblo de Dios y de la futura jerarquía que se iniciaba en Pedro, Santiago y Juan, es toda su iglesia, es todo el pueblo que lo quiera amar y seguir, el que se transfigura, el que se llena de luz, el que ya siente en esta tierra la luz que un día fulgurará en la eternidad. Por eso, hermanos,
La segunda lectura, que corresponde a mi segundo pensamiento: el Hijo de Hombre, luz del pueblo que peregrina en la tierra. Así me da gusto ver ahora este pueblo venido de toda la comunidad de la arquidiócesis y de más allá de nuestros límites, venir a negar su esperanza, su fe en la luz de Cristo. Parece que San Pedro ha escrito para nosotros los salvadoreños esa hermosa carta segunda, de la cual se ha tomado hoy la palabra de exhortación: que permanezcamos fieles a la enseñanza que se nos ha dado, apoyada en el poder y en la gloria de Cristo y en el testimonio vivo de los apóstoles que vieron con sus propios ojos la clarificación del Redentor, y que viene a confirmar el testimonio de los profetas. Y ahí está todo el Viejo Testamento en Moisés y Elías, y todo el Nuevo Testamento en Pedro, Santiago y Juan, haciendo frente a las fábulas ingeniosas, a las doctrinas de los hombres, a las falsas redenciones que los hombres prometen, para que sepan confiar en Él. Y esta fe, dice San Pedro, ya casi convirtiéndose en un poeta, como una lámpara encendida en la noche, iluminará las tinieblas hasta que amanezca el lucero de la mañana. Es la noche de nuestra historia, es el caminar de nuestro tiempo. Son estas horas difíciles como las que está viviendo nuestra patria, en que parece una noche cerrada, cuando el sol de la transfiguración se hace luz y esperanza en el pueblo cristiano, ilumina nuestro camino. Sigámoslo fieles. Queridos hermanos, por eso la iglesia, que se siente eso, lámpara de Dios, luz tomada del rostro iluminado de Cristo, para iluminar la vida de los hombres, la vida de los pueblos, las complicaciones y los problemas que los hombres crean en su historia, siente la obligación de hablar, de iluminar, como la lámpara en la noche siente la necesidad de iluminar las tinieblas. Por eso quiero anunciarles, en el marco glorioso del 6 de agosto, que con esta fecha, así como el año pasado, con esa misma fecha del 6 de agosto, y por eso reafirmamos ante el divino Salvador del mundo y a la faz de la patria, con toda la fuerza de nuestra fe, que creemos en la fecundidad de la paz, que es nuestro ideal cristiano, no a la violencia, sí a la paz. Es curioso, hermanos, cuando en esta mañana de la transfiguración miramos los personajes que rodean a Cristo, todos ellos son personajes violentos. Moisés mató a un egipcio cuando veía reprimido a su pueblo en Egipto. Elías pasó a cuchillo a los profetas falsos, los que atropellaban la dignidad del verdadero Dios. Pedro desenvainó su espada cuando se quiso atropellar a Cristo en la noche de Getsemaní. Santiago y Juan fueron llamados por el mismo Cristo los Boanerges, los hijos del trueno, hombres impetuosos, porque un día quisieron que lloviera fuego sobre un pueblo que no quería recibir a Jesús y a sus discípulos. Y allí los vemos, con toda su capacidad de violencia, con toda su fuerza de agresividad, pero dóciles a Cristo. La agresividad de los hombres es un instinto que Dios ha dado, pero si no lo sabe iluminar Cristo, cuando les dice a los Boanerges, no saben ustedes de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a matar, sino a salvar. Entonces, Cristo no mutila las fuerzas del hombre, pero las orienta por la fuerza cristiana. Y la Iglesia también hace un llamamiento cuando dice
El cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista porque es capaz de combatir, pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que los cambios bruscos y violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo. Por eso exhortamos en nuestra pastoral a las fuerzas que se organizan a una lucha honrada con los legítimos medios de presión, no poner nunca su confianza en la violencia, no dejar envenenar nunca sus justos reclamos con ideologías de violencia. La Iglesia, hermanos, lámpara en la noche, ilumina no solo estos problemas sociales de la actualidad, ella también ilumina la intimidad moral del matrimonio, la intimidad moral donde tiene su fuente la vida. Ella está también contra el aborto, ella también contra las inmoralidades, contra el vicio, todo lo que es tiniebla y lleva al hombre por caminos de perdición. Esta lámpara del Cristo transfigurado quiere transfigurar nuestro pueblo. Y por eso, hermanos, termino recordando el imperativo de Dios en esta mañana. Ipsum audite, oídlo. Él, que predicó también la violencia, pero la violencia de la redención, la que hizo de su cuerpo la víctima de la violencia para pagar los pecados de todos los crímenes y de todos los pecados de los hombres. Este Cristo es el que nos habla en esta mañana. Y yo quisiera interpretar vuestros labios cerrados a la atención en este instante, en una plegaria que se levanta hacia el Cristo transfigurado para decirle: Señor, mira el triste cuadro que nuestra patria te está ofreciendo. Vuélvete, misterioso Salvador, y esta esperanza que en ti ponemos nos devuelva la paz que se ha perdido porque no hay justicia en el ambiente. Y por eso Cristo se vuelve también, y yo me atrevo a interpretar su palabra en esta mañana, en primer lugar, al pueblo, al que sufre, al que lleva la cruz de una tribulación, para decirle: háganse dignos del amor de Dios. No es simplemente por ser pobre que la Iglesia está con los pobres, es porque también al pobre tiene que reclamarle cuando solo reclama derechos y no recuerda deberes. Es que el pobre tiene que también promoverse y tiene que educarse y tiene que superarse. Es que no es la pobreza solo el no tener, sino el tener el espíritu dispuesto a recibirlo todo de Dios. También quiero decir a quienes tienen abundancia que aprendan a compartir, que nuestro divino Redentor en esta mañana, que se anticipa a la mañana del juicio final, está dando todavía la oportunidad. Todo lo que hiciereis con ellos, conmigo lo hicisteis. No es limosna que pide, es la justicia social que se reclama. Y a todos los que han alcanzado un grado de dirigencia en el pueblo, profesionales o que por su capacidad organizativa tienen puestos claves, a todos los que pueden llamarse dirigentes, aunque sea de un sector modesto, les diré, hermanos, en nombre de Cristo, ayuden a esclarecer la realidad, busquen soluciones, no evadan su vocación de dirigentes, sepan que lo que han recibido de Dios no es para esconderlo en la comodidad de una familia, de un bienestar. Hoy la patria necesita sobre todo la inteligencia de ustedes. A los partidos políticos, a las organizaciones gremiales, cooperativas o populares, el Señor en esta mañana les quiere inspirar la mística de su divina transfiguración para transfigurar
también desde la fuerza organizada, no con métodos o místicas ineficaces de violencia, sino con verdadera, auténtica liberación. Tengan en cuenta este espectáculo de esta mañana. Es un pueblo que cree, es un pueblo que espera en Dios. No tengamos en menos este valor religioso de nuestro pueblo. No importemos fuerzas extrañas donde no se conocen maravillas como las del Salvador. Sepamos encontrar en el alma de nuestro propio pueblo la fuerza que Cristo le está dando para su propia redención. A quienes llevan en su mano o en su conciencia el peso de la sangre, del atropello, de las víctimas, inocentes o culpables, pero siempre víctimas y dignidad de hombres, les diré: conviértanse. No pueden encontrar a Dios por esos caminos de torturas y de atropellos. Dios se encuentra por los caminos de la justicia, de la conversión, de la verdad. Y a quienes han recibido el terrible encargo de gobernar, en nombre de Cristo les recuerdo la urgencia de soluciones y leyes justas ante esta mayoría que está con problemas vitales de subsistencia, de tierra, de sueldo. El bien para todos, el bien común, tiene que ser un impulso como la caridad para el cristiano. Tengan en cuenta el derecho de participación que todos anhelan, porque cada uno puede aportar algo al bien común de la patria, y que se necesita hoy más que nunca una autoridad fuerte, pero no para unificar mecánica o despóticamente, sino para una fuerza moral basada en la libertad y en la responsabilidad de todos, para que todas esas fuerzas sepan convergir a pesar del pluralismo de opiniones y hasta de oposiciones al bienestar de la patria. Y finalmente, queridos hermanos, la voz de Cristo se hace más íntima. Es para nosotros, los que formamos su iglesia. He distinguido bien que el pueblo de Dios, que ha de ser un día el pueblo de los santos del Altísimo, no se identifica con el pueblo profano al que la iglesia ayuda. Es un pueblo más íntimo de Cristo, casi diríamos el ropaje de Cristo. Somos sus obispos, sus sacerdotes, sus religiosos, sus catequistas, las comunidades que se alimentan de la palabra de Dios y tratan de seguir íntimamente al Señor. A nosotros más que a nadie, la palabra de Cristo se vuelve un imperativo para que seamos de verdad la iglesia que ilumina como lámpara en la noche, la iglesia que no se confunde con otras luces para dar siempre la luz pura de Cristo. Hermanos, una iglesia que transparente a Cristo transfigurado. En una palabra, queridos hermanos, salvadoreños o extranjeros, todos somos pueblo de Dios. Hagamos en medio del pueblo salvadoreño un pueblo de Dios que de verdad sea la iglesia del divino Salvador. Así sea. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este extracto de homilías de San Óscar Romero, alusivo a la solemnidad del divino Salvador del mundo. Esperamos nos acompañe en una próxima homilía de San Óscar Arnulfo Romero. Paz y bien. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.